El mártir José Sánchez del Río nació en Sahuayo, diócesis de Zamora, Michoacán, un 28 de marzo de 1913. Fue bautizado en la parroquia de Santiago Apóstol de Sahuayo, lugar donde sería encarcelado y donde comenzaría su martirio 14 años más tarde. Sus padres fueron Macario Sánchez y María del Río, que tuvieron 4 hijos: Macario, Miguel, José y María Luisa. El muchacho Joselito, como era llamado familiarmente, hizo su primera comunión a la edad de 9 años, cuando comenzó el movimiento católico de los cristeros. Sus 2 hermanos mayores, miembros de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, entraron en el movimiento de defensa de la libertad religiosa en Guadalajara, Jalisco, donde la familia se había visto obligada a trasladarse. El joven muchacho, a partir de aquel momento, su resolución fue cada vez más fuerte, pidiendo a sus padres el permiso para unirse a los cristeros, que a pesar de una inicial razonable prudencia por parte de sus padres, como de los dirigentes cristeros, dada su joven edad, finalmente lo consintieron. A las objeciones de sus padres, el joven muchacho respondía: «Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora». Finalmente, el joven muchacho obtuvo la bendición paterna y pudo unirse a ellos. En el verano de 1927, intenta unirse a los cristeros, junto con otro amigo suyo, adolescente como él. Llevaron a los 2 muchachos un 7 de febrero a Sahuayo, Michoacán. Fueron encerrados en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, transformada en cárcel de varios católicos, y en la caballeriza de las tropas gubernamentales. Los soldados, entre otras profanaciones, habían convertido el presbiterio y el tabernáculo en un gallinero de gallos de pelea, propiedad del jefe político de la región. Ante tal profanación, el joven José reaccionó con fuerza, matando a los gallos y sin miedo a las amenazas de muerte que, de parte de aquel jefe, entre otras cosas, había sido amigo de la familia y su padrino de primera comunión. La canonización del niño cristero José Sánchez del Río, un 16 de octubre de 2016, fue recibida con gran alegría en México. Unas 20,000 personas se juntaron en la ciudad del mártir adolescente, Sahuayo, Michoacán, donde nació y donde fue torturado, acuchillado y rematado de un tiro cuando contaba con tan solo 14 años de edad, un 10 de febrero de 1928. En una multitudinaria procesión juvenil, los fieles elevaron al cielo un rosario de globos de helio, como símbolo de inicio de las celebraciones ininterrumpidas por la canonización de Joselito, como le llamaban sus familiares y seres queridos, y ahora sus devotos. Él era asiduo, rezando el rosario, y dirigía el rezo del rosario en el campamento cristero. Él, que se había distinguido siempre por su devoción a la Eucaristía, respondió a aquel jefe el 8 de febrero: «La casa de Dios es para rezar, no para usarla como un establo de animales. Estoy dispuesto a todo, puede fusilarme. Así me encontraré enseguida en la presencia de Dios». Uno de los soldados lo golpeó violentamente en la boca con la culata del fusil, rompiéndole los dientes, como de hecho se pudo constatar durante la exhumación de sus restos. Como venganza inmediata y en presencia de José, su compañero Lázaro fue ahorcado en la plaza, frente a la iglesia. Creyéndolo muerto, lo abandonaron y fue salvado por el sepulturero, mientras José continuó encarcelado en el bautisterio de la iglesia donde había sido bautizado. Lo invitaron repetidamente a pasar a la parte de los perseguidores, y aquel jefe político le hizo diversas propuestas muy halagadoras, como la de inscribirlo a la prestigiosa escuela militar del régimen, o la de mandarlo a los Estados Unidos, pero el joven rechazó con firmeza esas propuestas. Aquel jefe político pidió entonces a la familia del joven un rescate de 5,000 pesos de oro,
que el papá de José entregó y que el perseguidor recibió a pesar que ya había hecho asesinar al joven la noche anterior. José había pedido repetidamente a sus padres que no pagaran aquel rescate, en cuanto que ya había ofrecido su vida a Dios y que su fe no estaba a la venta. Un 7 de febrero, llevados a Sahuayo, Michoacán, ya encarcelados en el templo parroquial, los militares comunicaron a los jóvenes muchachos su decisión de fusilarlos. Ahí permanecerían 3 días. Llegó un 10 de febrero de 1928, trasladaron a José hacia las 6 de la tarde, desde la parroquia a un mesón cercano. Hacia las 7 de la tarde logra mandar una carta a su tía María, donde le comunica que sería fusilado poco después por su fidelidad a Cristo y a la fe católica, y le pide a otra tía llamada Magdalena le llevase la comunión. Lo logrará todo acontecido hacia las 8 de la noche. En aquel mesón, convertido en cuartel de las tropas, los soldados lo desollaron los pies con un puñal. Lo atestiguan 2 testigos. Así, al tercer día de prisión, a deshora de la noche, lo sacaron a un mesón que se encontraba por la calle Santiago, frente a la parroquia. Los soldados le desollaron los pies con un cuchillo. Entre donde estaba José y yo, solo había una pared, y por medio de ahí yo oía a José que decía: ¿qué esperan? ¿Qué esperan? No oí lamentos, solo escuchaba la voz resignada de José. Yo vi las huellas de sangre de las plantas de los pies en aquel portal llamado de Arregui, que estaba sobre la calle que conduce al panteón. En el mesón también lo torturaron. Lo llevaron de noche porque no querían que la gente se diera cuenta que lo iban a matar. Se lo llevaron al panteón, donde primero fue acuchillado y después le dieron el tiro de gracia a la cabeza. Cuando le cortaron las plantas de los pies, lo hicieron andar sobre sal de Colima, que se caracteriza por unos granos muy grandes. Después lo sacaron del mesón y lo llevaron caminando descalzo y sangrando. Lo llevaron caminando en el empedrado hacia la boca del portal. Cada paso que daba dejaba la huella de sus pies totalmente ensangrentados, una pura llaga. Hacia las 11 de la noche, tras desollarle los pies, le hicieron caminar, golpeándole a través de la calle que iba hasta el cementerio municipal. Querían obligarlo a apostar de la fe con las torturas, pero no lo lograron. Sus labios solamente se abrían para gritar: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Llegando al cementerio, el jefe de los soldados ordenó a los mismos apuñalarlo para impedir que así pudiese escuchar los disparos en la población. Había el toque de queda. El joven mártir a cada puñalada gritaba con un filo de voz: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Entonces, el jefe militar, con su pistola, le disparó un par de tiros en la cabeza. Su cuerpo fue arrojado en una pequeña fosa, cubierto con poca tierra. Eran las 11:30 de la noche de un viernes 10 de febrero de 1928. Luego, durante la noche profunda, el sepulturero y algunas buenas almas a escondidas regresaron al lugar. Lo sacaron del foso, lo cubrieron con una sábana y lo volvieron a sepultar en el mismo lugar. En 1954, los restos del mártir fueron inhumados y trasladados a la iglesia cercana del Sagrado Corazón. En 1996, fueron de nuevo inhumados y transportados a la parroquia de Santiago Apóstol de Sahuayo, Michoacán, a un costado del bautisterio, donde había sido bautizado y donde había estado preso hasta poco antes de su martirio. La iglesia tuvo que llevar la acción pastoral en clandestinidad, mas no lo permitió el gobierno.
la policía se dedicó a buscar, registrar y catear casas donde previamente se celebraban los sacramentos, y los sacerdotes fueron perseguidos y buscados. Los sacerdotes, por una orden gubernamental, eran obligados a abandonar las parroquias rurales y concentrarse en las ciudades cercanas, así del campo de acción. La mayor parte obedeció. Sería el campo fecundo de los mártires. Por su parte, el Papa Pío XI no se cayó ante tanta injusticia y tanta sangre derramada. A lo largo de su pontificado, dedicó a la situación mexicana 5 encíclicas y los obispos varias cartas colectivas. Fue el pueblo fiel que luchó por los derechos de la libertad de conciencia. Ante todo, hay que recordar que el catolicismo mexicano de los comienzos del siglo XX destacaba con el ámbito del catolicismo latinoamericano por su vivacidad y su compromiso social. El padrino de José Sánchez del Río era el diputado Rafael Picasso Sánchez, natural y vecino de Sahuayo, Michoacán, diputado por el distrito de Jiquilpan, y gozaba de gran poder político y autoridad en toda la comarca, ya que secundaba incondicionalmente las órdenes del general expresidente de México, Plutarco Elías Calles. Casi todos los testigos del proceso del martirio no dejan de referirse a él, casi siempre con juicios bastante duros que se pueden resumir así. El diputado Rafael Picasso pertenecía a una familia muy católica, pero él, por sus relaciones con el gobierno y por convenir así sus intereses personales, se convirtió en perseguidor implacable de la Iglesia Católica. En ese juicio vienen a coincidir todos. Uno de ellos lo resume. En Sahuayo se inicia el 26 de julio de 1926. El diputado Rafael Picasso traía la consigna de las calles del expresidente Plutarco de acabar con el cristianismo y con los templos. Y otro dice: Picasso hacía cosas muy malas y no quería a los cristeros y mataba a todo aquel que agarraba. Por eso mató a José, por cristero. Este personaje, Picasso, jugará todo por un papel relevante en la detención y en el asesinato cruel del muchacho José Sánchez del Río, del que para mayor dolor dramático era su padrino de primera comunión, familiar y amigo antiguo de su familia. En un enfrentamiento que tuvieron las tropas cristeras con los federales del general Tranquilino Mendoza, un 6 de febrero de 1928, al sur de la población de Cotija, casi lograron tomar prisionero al jefe cristero porque le mataron el caballo, pero José, bajándose rápidamente del suyo en un acto heroico, se lo ofreció, y así sucedió. El general Morfin pudo escapar, pero las tropas federales en aquella escaramuza hicieron prisioneros a José y al joven indígena llamado Lázaro. Los llevaron maniatados hacia Cotija, en medio de una multitud de cristeros, diciéndoles: vamos a ver qué tan hombrecito eres. José no dejó escapar ni un quejido y rezaba para fortalecer su espíritu y poder sobreponerse a las humillaciones y a los tormentos. Lázaro, y tras múltiples aventuras, logran alcanzar a los cristeros, que repetidamente querían devolverlos a sus casas, dada su joven edad, y los peligros mortales a los que se exponían. Las ocupaciones de José consistían fundamentalmente en la de servir en sencillas tareas, su empeño en la lucha activa y en su portaestandarte en un choque entre los cristeros
con las tropas gubernamentales. El 6 de febrero de 1928, el joven José cedió su caballo a un líder cristero y así cayó preso junto con un joven amigo. Presos en la población de Cotija, el mismo día pudo mandar una carta a su madre desde la cárcel oscura y maloliente de Cotija. Cotija, lunes 6 de febrero de 1928. Para mi querida madre. Fui hecho prisionero en combate. Este día, creo que en estos momentos actuales voy a morir. Pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento porque muero por nuestro Señor. No te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes, diles a mis hermanos que sigan el ejemplo del más chico, y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición junto con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez, y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere, y verte antes de morir hubiera deseado. Joselito. Con esta historia que nos da testigo de que el amor de Dios es incondicional, un amor que Él y su Hijo Jesús nos prometió